Nunca pensé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que me partieron el alma en dos. Esas palabras que cambiaron todo. Viejo avaricioso, así me llamó. A mí, su padre. El hombre que sacrificó sus sueños para darle una educación. El hombre que trabajó doble turno durante años para que él nunca le faltara nada. El hombre que lloró de alegría el día que se graduó de la universidad. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo también había estado preparando algo. Algo que cambiaría todo. Porque en mi testamento, queridos amigos, su nombre no figuraba. Y esta es mi historia. Antes de continuar, si estás escuchando esto, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Y si alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas esta historia, te va a tocar el corazón. Déjame decirte cómo empezó todo. Fue un martes por la tarde. Recuerdo el día perfectamente porque era el cumpleaños de mi difunta esposa Elena. Hubiera cumplido 70 años. Yo había preparado su comida favorita como hacía cada año desde que ella partió. Lasaña con albahaca fresca del jardín que ella misma plantó hace 20 años. El olor llenaba toda la casa mezclándose con el aroma de las rosas blancas que siempre ponía junto a su fotografía. Había invitado a mis 3 hijos a cenar. Roberto, mi hijo mayor, de 45 años. Patricia, de 42. Y Daniel, el menor, de 38. Pensé que sería una tarde hermosa, una tarde para recordar a su madre juntos como familia. Qué equivocado estaba. Roberto llegó primero como siempre. Pero esta vez no vino solo. Trajo a su esposa Mónica. Esa mujer con sus uñas perfectamente pintadas y su sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Desde el momento en que entró supe que algo andaba mal. Su mirada recorría la casa como si estuviera haciendo un inventario. Como si estuviera calculando el valor de cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo de una vida construida con amor y sacrificio. Patricia llegó 15 minutos después disculpándose como siempre. Mi hija, la doctora. La que siempre estaba ocupada, siempre corriendo, siempre con 1000 cosas en la cabeza. Pero esa tarde cuando me abrazó sentí algo diferente. Su abrazo fue más corto, más frío. Sus ojos esquivaban los míos. Daniel, mi hijo menor, llegó último, con su barba de 3 días y esa mirada perdida que tenía últimamente. Desde que perdió su trabajo 6 meses atrás, había estado viviendo de mis ahorros. Le había prestado dinero 3 veces. 3 veces había prometido devolvérmelo. 3 veces. Kes nunca lo hizo. Nos sentamos a la mesa. Serví la lasaña en los mismos platos que Elena había escogido hace 30 años. Azules con pequeñas flores blancas. Recuerdo que ella dijo que le recordaban a la casa de su abuela en Andalucía. Por un momento todo pareció normal. Comimos. Hablamos del clima. Patricia mencionó algo sobre su trabajo en el hospital. Daniel murmuró algo sobre una entrevista de trabajo que nunca llegó a concretarse. Pero entonces Roberto dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio que siguió. Todos lo miramos. Él miró a Mónica. Ella asintió. Como si estuvieran siguiendo un guión ensayado. «Papá», dijo Roberto, y en ese momento supe que todo cambiaría. «Tenemos que hablar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dejé mi tenedor con cuidado. Miré a mis 3 hijos. Patricia miraba su plato. Daniel miraba hacia la ventana. Solo Roberto me sostenía la mirada, pero había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo duro, algo frío. «¿De qué quieres hablar, hijo?», pregunté con voz calmada, aunque por dentro comenzaba a temblar. Mónica se inclinó hacia adelante. Fue ella quien habló. «Oh, mi hijo». Ella. «Fernando», dijo usando mi nombre de pila sin el respeto que yo merecía. «Esta casa es muy grande para ti solo. Ya tienes 73 años. No puedes seguir viviendo aquí solo». Sentí como si me hubieran tirado agua helada. «Disculpa» fue lo único que pude decir. Roberto tomó la palabra entonces. «Papá, lo hemos estado pensando. Los 3. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Una residencia de ancianos.
Muy bonita, muy cómoda. Tendrías compañía, enfermeras, las 24 horas, actividades. Una residencia. Repetí sintiendo cómo las paredes comenzaban a cerrar a mi alrededor. ¿Es lo mejor? Intervino Patricia sin levantar la vista de su plato. Ya no estás joven. El año pasado te caíste en el baño. ¿Qué hubiera pasado si estabas solo? Me caí porque había agua en el piso, respondí. Agua que ustedes derramaron la última vez que vinieron. Nadie respondió a eso. Daniel finalmente habló. Papá, no seas terco. Ya no puedes cuidar de esta casa. Es demasiado para ti. Y entonces Roberto dijo las palabras. Las palabras que nunca olvidaré. Las palabras que cambiaron todo entre nosotros para siempre. Además, papá, no seas viejo avaricioso. Esta casa es demasiado valiosa para desperdiciarla en una sola persona. Podríamos venderla, dividir el dinero entre nosotros tres. Y tú tendrías todo lo que necesitas en la residencia. Tu pensión cubre los gastos allí. Sería lo más justo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Y durante más de 5 décadas, creí que había construido una familia perfecta. Creí que el amor que le di a mis hijos era suficiente. Creí que los sacrificios que hice significaban algo. Creí que cuando llegara a viejo ellos estarían allí para mí, como yo siempre estuve para ellos. Qué equivocado estaba. Nací en un pequeño pueblo de Extremadura en 1952. Mi padre era albañil y mi madre costurera. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Mi padre me enseñó el valor del trabajo honesto. Mi madre me enseñó que el amor de familia era lo único que realmente importaba en este mundo. Esas enseñanzas me acompañaron toda mi vida. Llegué a Madrid con 20 años y un sueño ser arquitecto. Pero la vida tenía otros planes. A los 23 conocí a Elena en una panadería. Ella estaba detrás del mostrador con su delantal blanco y esa sonrisa que iluminaba todo el lugar. Me enamoré al instante. Nos casamos 6 meses después en una pequeña iglesia con 20 invitados y un pastel que ella misma horneó. Nunca llegué a ser arquitecto. Cuando Roberto nació un año después, dejé mis estudios para trabajar de día en una fábrica y de noche como vigilante en un edificio de oficinas. Necesitábamos el dinero. Elena me decía que volviera a estudiar, que ella podía trabajar, pero yo no quise. Mi hijo merecía tener a su madre en casa, merecía crecer con amor y atención. Merecía todas las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé durante 30 años en esa fábrica. 30 años respirando polvo y químicos. 30 años llegando a casa con la espalda adolorida y las manos manchadas de grasa. Pero cada vez que veía a mis hijos dormidos en sus camas, cada vez que los escuchaba reír en el jardín, sabía que valía la pena. Patricia nació 3 años después de Roberto. Mi pequeña princesa. Desde niña fue brillante. Traía a casa calificaciones perfectas y diplomas de honor. Soñaba con ser doctora. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, vendí el coche que tanto me había costado comprar. Vendí las joyas que Elena había heredado de su abuela. Tomé un segundo préstamo sobre esta casa, la casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Todo para pagar su educación médica. Daniel llegó cuando yo tenía 37 años. Fue una sorpresa. Elena y yo pensábamos que nuestra familia ya estaba completa. Pero cuando nació, cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos, supe que Dios nos había bendecido una vez más. Daniel era diferente a sus hermanos. Más sensible, más artístico. Le gustaba pintar, tocar la guitarra, soñar. Roberto me decía que el niño necesitaba disciplina. Patricia decía que necesitaba enfoque. Pero yo veía en él algo especial, algo que me recordaba a mí mismo de joven, antes de que la vida me obligara a enterrar mis sueños. Le pagué clases de música. Le compré su primera guitarra. Le financié 3 años de escuela de arte, aunque nunca terminó. Cuando abrió su propia galería de arte que fracasó en 6 meses, fui yo quien pagó sus deudas. Cuando perdió su apartamento, fui yo quien le dio dinero para el depósito de uno nuevo. Elena murió hace 5 años. Cáncer de pulmón, a pesar de que nunca fumó un solo cigarrillo en su vida.
Los últimos 6 meses fueron los peores de mi vida. Ver a la mujer que amaba consumirse día a día, ver cómo el dolor la devoraba, escuchar sus quejidos por las noches. Vendí mi póliza de seguro de vida para pagar sus tratamientos experimentales que no funcionaron. Me endeudé hasta el cuello para darle los últimos meses de dignidad que merecía. Durante esos 6 meses, mis hijos vinieron a visitarla. Roberto venía los domingos siempre con prisa, siempre con su teléfono, sonando siempre con una reunión importante a la que tenía que ir. Patricia venía entre turnos en el hospital cansada, ojerosa, sentándose 5 minutos antes de irse corriendo de nuevo. Daniel prometía venir y se olvidaba, llamaba disculpándose, decía que la próxima semana sin falta. Fui yo quien le cambió los pañales cuando ya no podía levantarse. Fui yo quien la bañó cuando perdió la fuerza en las piernas. Fui yo quien sostuvo su mano esa madrugada de octubre, cuando respiró por última vez, cuando me miró con esos ojos cansados y me dijo: «Gracias por amarme así. Cuídate, Fernando. Prométeme que te vas a cuidar». Le prometí que me iba a cuidar, pero no sabía que 5 años después, en una tarde de martes, mis propios hijos me harían sentir que ya no merecía ni siquiera vivir en mi propia casa. Esa tarde, después de que Roberto me llamara viejo avaricioso, el silencio en el comedor era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El reloj de pared que Elena había comprado en un mercadillo de pulgas marcaba las 7:15. Tic-toc, tic-toc. Cada segundo sonaba como un martillo golpeando mi pecho. Miré los platos sobre la mesa. La lasaña que había preparado con tanto cariño se había enfriado. Las velas que encendí en honor a Elena se habían consumido hasta la mitad. Las rosas blancas junto a su fotografía parecían marchitarse ante mis ojos. «¿Así que soy avaricioso?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Roberto se removió incómodo en su silla. Por primera vez esa noche pareció darse cuenta de lo que había dicho. Pero fue Mónica quien contestó como si ella tuviera algún derecho a opinar sobre mi vida. «Fernando, no es personal. Es solo que, bueno, todos tenemos responsabilidades. Roberto y yo tenemos que pagar la universidad de los niños. Patricia tiene sus deudas de la especialización médica. Y Daniel…» Se detuvo mirando a mi hijo menor con una expresión de desprecio apenas disimulada. «Daniel necesita estabilizarse». «¿Y cómo es que venderme con mi casa les va a ayudar a ustedes con sus responsabilidades?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a subir por mi garganta como bilis amarga. Patricia finalmente levantó la vista. Vi lágrimas en sus ojos, pero no supe si eran reales o calculadas. Mi hija, la que solía sentarse en mis rodillas y decirme que yo era su héroe. Mi hija que ahora no podía sostenerme la mirada. «Papá, tú mismo siempre dijiste que la familia es lo más importante, que debemos cuidarnos unos a otros. Bueno, ahora te estamos cuidando. No puedes quedarte aquí solo. Es peligroso». «¿Peligroso?», repetí, sintiendo cómo cada palabra me costaba más esfuerzo. Llevo viviendo en esta casa 48 años. 48 años, Patricia. Tú naciste en el dormitorio de arriba porque llegaste tan rápido que no dio tiempo de llegar al hospital. Daniel dio sus primeros pasos en ese mismo pasillo de allá. Roberto aprendió a andar en bicicleta en el jardín de atrás. Elena murió en nuestra cama, la cama donde dormimos juntos por más de 4 décadas. Y tú me dices que es peligroso que me quede aquí en mi hogar rodeado de mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las facturas, papá. Intervino Roberto, recuperando algo de su aplomo. Esta casa vale mucho dinero. El barrio se ha revalorizado. Podría sacar al menos $500,000 de euros. Dividido entre 3. Entre 3, lo interrumpí. Ya veo. Han hecho los cálculos. Daniel habló entonces, y su voz sonaba desesperada. Papá, yo necesito el dinero. Tengo deudas. La galería, los préstamos, las tarjetas de crédito. Me están persiguiendo los cobradores. Si no pago pronto, voy a tener problemas serios. Por un momento, el corazón de padre en mí quiso ceder. Quiso decir que sí, que vendería la casa, que les daría el dinero, que todo estaría bien. Pero entonces miré alrededor de mi comedor.
Vi la mesa de madera que tallé con mis propias manos durante 6 meses, cuando Elena estaba embarazada de Roberto. Vi las cortinas que ella cosió mientras cantaba canciones de su pueblo. Vi las marcas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de los niños cada cumpleaños. Vi toda una vida. Mi vida. Nuestra vida. No, dije simplemente. Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. Papá, sé razonable. Razonable. Me levanté de la silla lentamente sintiendo cada uno de mis 73 años en las rodillas que me dolían en la espalda que nunca se recuperó completamente de 30 años cargando cajas en la fábrica. ¿Quieren que les diga lo que es razonable? Caminé hacia la ventana. Afuera el jardín estaba iluminado por las luces solares que había instalado el año pasado. Podía ver el rosal que Elena plantó cuando nos mudamos aquí. 50 rosas rojas ese primer verano. Ahora eran cientos trepando por las paredes, llenando el aire con su perfume cada primavera. Razonable fue trabajar 16 horas al día para que ustedes tuvieran ropa nueva cada año escolar. Razonable fue cancelar mis vacaciones durante 10 años seguidos para pagar las clases de piano de Patricia y el campamento de verano de Roberto. Razonable fue vender las únicas joyas de valor que teníamos, las que Elena heredó de su abuela, para pagar los libros de medicina de Patricia que costaban una fortuna. Me giré para mirarlos. Roberto miraba su teléfono. Patricia se limpiaba los ojos con una servilleta. Daniel jugueteaba con su tenedor. Mónica me miraba con impaciencia como si mi dolor fuera una inconveniencia en su agenda. Razonable fue quedarme sin coche durante 5 años porque ustedes necesitaban dinero. Razonable fue comer pan y café durante semanas para poder mandarle a Daniel el dinero del alquiler cuando perdió su trabajo. Razonable fue hipotecar esta casa por segunda vez para pagar las deudas de la galería que fracasó Daniel. Sí sé que no te lo dije, pero lo hice. Todavía estoy pagando ese préstamo. A mis 73 años todavía estoy pagando tus deudas. Daniel palideció. Papá, yo no sabía. No, nunca preguntaste. Ninguno de ustedes preguntó. Cuando necesitaban dinero, yo siempre estaba allí. Cuando necesitaban un lugar donde quedarse, mis puertas estaban abiertas. Cuando necesitaban consejo, tiempo, amor, yo estaba allí. Siempre. Sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. Regresé a la mesa y me apoyé en el respaldo de mi silla. De repente me sentía muy cansado, muy viejo, muy solo. Pero ahora que ustedes necesitan dinero, ahora que sus vidas no están saliendo como planearon, vienen aquí a la casa que construí con mis propias manos, a la casa donde sus padres los criaron con amor, y me dicen que soy el egoísta por querer quedarme en mi propio hogar. Patricia se levantó. Papá, no es así. ¿No? La interrumpí. Entonces dime, Patricia, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme porque querías verme, no porque necesitabas algo? Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Daniel, ¿cuándo fue la última vez que pagaste, aunque sea una comida, cuando salíamos juntos? Ninguno respondió. Los quiero. Continué sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Los amo con cada fibra de mi ser. Daría mi vida por cualquiera de ustedes sin pensarlo 2 veces. Pero no voy a vender esta casa. No voy a ir a una residencia de ancianos a esperar la muerte rodeado de extraños. No voy a permitir que conviertan los recuerdos de mi vida con su madre en dólares y céntimos que ustedes puedan dividir. Mónica se puso de pie bruscamente. Entonces eres exactamente lo que Roberto dijo, un viejo avaricioso que prefiere aferrarse a ladrillos y madera antes que ayudar a su propia familia. La miré. Realmente la miré por primera vez. Vi a una mujer que nunca había conocido el hambre, que nunca había tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicina. Vi a una mujer que medía el amor en números de cuentas bancarias. Señora, le dije con toda la dignidad que pude reunir, usted no es parte de mi familia. Usted es la esposa de mi hijo y la respeto por eso. Pero no tiene derecho a venir a mi casa y decirme cómo debo vivir mi vida. Roberto se levantó entonces furioso.
¿Cómo te atreves a hablarle así a mi esposa? Me atrevo porque esta es mi casa. Y si no les gusta, pueden irse. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración rápida y superficial. Podía escuchar el tic-tac del reloj. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Roberto tomó a Mónica del brazo. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí a ser insultados. Se dirigieron hacia la puerta. En el marco, Roberto se detuvo y se giró hacia mí. Su cara estaba roja de rabia. Sus ojos, los ojos que solían mirarme con admiración cuando era niño, ahora me miraban con algo muy parecido al odio. Vas a arrepentirte de esto, papá. Cuando estés solo en esta casa enorme, cuando te caigas y no haya nadie para levantarte cuando estés enfermo y no tengas quien te cuide, vas a acordarte de este momento. Y para entonces será demasiado tarde. Se fueron. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las ventanas. Patricia recogió su bolso. Papá, yo... Lo siento, pero Roberto tiene razón. No puedes seguir así. Por favor, piénsalo. Hazlo por mamá. Ella querría que estuvieras seguro. No metas a tu madre en esto, dije con voz quebrada. Tu madre querría que ustedes me trataran con respeto, que honraran el hogar que construimos juntos, no que conspiraran para quitármelo. Patricia salió sin decir más. Sus tacones resonaron en el camino de entrada hasta que el sonido se desvaneció en la noche. Daniel se quedó sentado en su silla mirando su plato jugando con las migajas de pan que había sobre el mantel. ¿Tú también vas a irte?, pregunté. Levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Papá, yo de verdad necesito el dinero, no sabes cómo están las cosas. Los bancos, los cobradores, las amenazas. Tengo miedo. Por un momento mi corazón de padre se ablandó. Este era mi bebé, mi hijo menor, el que siempre fue más frágil, más sensible. Daniel, ven aquí, le dije. Se levantó y caminó hacia mí como un niño pequeño. Lo abracé sintiendo cómo sollozaba contra mi hombro. Siempre he estado aquí para ti, le susurré. Siempre. Y seguiré estando. Pero no de esta manera. No vendiéndolo todo por lo que trabajé toda mi vida. Hay otras formas de solucionar tus problemas. Formas que no implican quitarme mi hogar. Se separó de mí limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Roberto dijo que si no nos apoyas en esto no deberíamos volver. Dijo que debemos hacer un frente unido. ¿Y tú qué dices, hijo? ¿Qué dice tu corazón? Daniel me miró por un largo momento. Vi la lucha interna en sus ojos. Vi al niño que fue y al hombre en el que se había convertido. Vi todo el amor que le había dado durante 38 años pesado contra la presión de sus hermanos y sus propias necesidades desesperadas. Finalmente bajó la mirada. Lo siento, papá. Y se fue también. Me quedé solo en el comedor. Solo con los platos fríos, las velas que se consumían y el silencio más profundo que jamás había sentido. Caminé hacia la fotografía de Elena y la tomé entre mis manos. ¿Qué hago, amor?, le pregunté a su imagen sonriente. ¿Qué hago ahora? Pero Elena no respondió. Elena había muerto hacía 5 años y me había dejado solo para enfrentar esto. Solo para ver cómo todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos juntos, era reducido a una cifra en euros, que nuestros hijos querían dividir. Esa noche no lavé los platos. Los dejé en la mesa testigos mudos de la destrucción de mi familia. Subí las escaleras lentamente sintiendo el peso de cada escalón, cada crujido de la madera familiar, sonando como un lamento. Entré a mi dormitorio. Nuestro dormitorio. La cama estaba hecha con las mismas sábanas que Elena había escogido poco antes de morir. Azul claro, como el cielo de verano, decía ella. Me senté en el borde de la cama en mi lado, el lado que había ocupado durante 48 años, y miré hacia el lado de ella. Vacío. Siempre vacío. Los perdí, Elena, susurré en la oscuridad. Perdí a nuestros hijos. Pero algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante años, comenzó a despertar. No era rabia, no era dolor. Era algo más frío, más calculado. Era la determinación de un hombre que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, al dolor,
y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera sus propios hijos, le quitara lo último que le quedaba: su dignidad, su hogar, su derecho a decidir sobre su propia vida. Y en ese momento, en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. No dormí esa noche, ni las dos siguientes. Me quedaba despierto en la oscuridad mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El crujir de las vigas de madera, el susurro del viento entre las hojas del rosal de Elena, el tic-tac constante del reloj, que me recordaba que cada segundo que pasaba me acercaba más a una decisión que cambiaría todo. Durante el día intentaba mantenerme ocupado. Regaba el jardín, limpiaba habitaciones que ya estaban limpias, cocinaba comidas que apenas probaba, pero mi mente no dejaba de reproducir esa cena. Las palabras de Roberto, la mirada calculadora de Mónica, el silencio cobarde de Patricia, la traición de Daniel. Viejo avaricioso. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado, una y otra vez. Viejo avaricioso. Viejo avaricioso. Viejo avaricioso. El jueves por la mañana, 4 días después de esa cena fatídica, sonó el teléfono. Eran las 8 de la mañana. Estaba tomando mi café solo en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín donde Elena solía tender la ropa. Era Patricia. Hola, papá. Su voz sonaba extrañamente alegre, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera abandonado 4 días atrás. Patricia, respondí con voz neutra. Papá, he estado pensando mucho en todo. Y creo que empezamos con el pie izquierdo. Roberto estaba estresado por el trabajo, tú sabes cómo es. Y yo, llevaba 3 turnos seguidos en el hospital. No estábamos pensando con claridad. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Había olvidado ponerle azúcar. ¿Ah, sí? Sí, papá, por eso te llamo. Quiero disculparme. Lo que dijimos fue horrible. Esta es tu casa y tienes todo el derecho de quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Algo en su tono me puso en alerta. Patricia nunca había sido buena mintiendo. Cuando era niña y rompía algo, inmediatamente se le llenaban los ojos de lágrimas y confesaba. Cuando sacaba malas notas, no podía mirarme a los ojos. Conocía a mi hija. Y esta versión alegre y conciliadora no era natural. ¿De verdad? Pregunté manteniendo mi voz calmada. ¿De verdad, papá? De hecho, Roberto y yo queremos invitarte a comer el domingo. En su casa. Mónica va a cocinar ese cordero que tanto te gusta. Queremos compensarte. Queremos que la familia vuelva a estar unida. ¿Y Daniel? Hubo una pausa breve. Demasiado breve. Demasiado calculada. Daniel también estará allí. Todos estaremos allí, papá. Como una familia de verdad. ¿Qué dices, vendrás? Cada instinto en mi cuerpo me decía que dijera que no. Que colgara el teléfono. Que no cayera en lo que claramente era una trampa. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis propios hijos. Está bien, dije finalmente. Iré. Perfecto. La alegría en su voz sonaba forzada, artificial. A las 2 en punto, ¿vale? ¿Y papá? Trae los documentos de la casa. Si Roberto quiere ver el título de propiedad, solo para estar seguro de que todo está en orden, por si acaso necesitas algo legal en el futuro. Ya sabes, a tu edad es mejor tener todo organizado. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. La verdadera razón de la súbita reconciliación. Claro, mentí. Los llevaré. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo por un largo momento. Así que ese era su plan. Atraerme con promesas de reconciliación, ablandarme con comida y sonrisas falsas, y luego convencerme de firmar algo. O quizás simplemente tomar los documentos cuando yo no estuviera mirando. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era tristeza. Ya había llorado toda mi tristeza. Era claridad. Claridad fría y dura como el hielo. Pero si ellos iban a jugar ese juego, yo también podía jugar. Esa misma tarde, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Algo que me dolió más que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Me senté en mi escritorio. El mismo escritorio de madera donde había ayudado a mis hijos con su tarea durante años, y saqué una libreta amarilla.
En esa libreta comencé a escribir. Escribí cada préstamo que le había hecho a Daniel, cada pago de alquiler, cada deuda de tarjeta de crédito que había cubierto. Revisé mis estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años, esos que guardaba en cajas de zapatos, porque nunca fui muy bueno con la tecnología. La lista creció. Y creció. Y creció. 23,000 euros a Daniel en los últimos 5 años. 23,000 euros que nunca me devolvió. 23,000 euros que aparentemente no significaban nada cuando se trataba de pedirme que vendiera mi casa. Luego revisé los recibos de la Universidad de Patricia, la especialización médica que tanto me había costado. 55,000 euros, más otros 20,000 en préstamos que tomé para ayudarla a comprar su primer consultorio. Roberto había sido más sutil, no pedía dinero directamente. Pero estaban las inversiones en su negocio que nunca prosperaron. Los préstamos temporales que se volvieron permanentes. El coche nuevo que necesitaba para impresionar a los clientes y que yo había avalado terminando por pagar yo cuando él dejó de hacer los pagos. En total calculé que les había dado a mis 3 hijos en dinero directo préstamos avalados, deudas pagadas y ayudas temporales. Más de 200,000 euros en las últimas 2 décadas. 200,000 euros de un hombre que trabajó en una fábrica por 30 años. 200,000 euros de un hombre que nunca ganó más de 1,800 euros al mes. 200,000 euros de mi jubilación, de mis ahorros, de las pólizas que cobré cuando murió Elena. Y ahora me llamaban avaricioso. Metí todos esos documentos en un sobre Manila. No sabía aún qué iba a hacer con ellos, pero necesitaba tenerlos. Necesitaba la evidencia de que no estaba loco, de que no era el monstruo egoísta que ellos querían hacerme creer que era. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena que no iba a comer, escuché voces en el jardín. Voces que venían de afuera, del otro lado de la cerca que separaba mi propiedad de la de los vecinos. Me asomé por la ventana con cuidado. Era Roberto. Roberto y un hombre que no conocía. Un hombre con un traje caro y un maletín de cuero. Estaban parados en la acera mirando hacia mi casa, señalando, hablando. No podía escuchar lo que decían. Pero la forma en que Roberto gesticulaba, la forma en que el otro hombre tomaba notas en una tablet me decía exactamente lo que estaba pasando. Mi hijo estaba tasando mi casa, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Como si ya fuera suya. Sentí que la sangre me hervía. Quise salir corriendo, gritarles, echarlos. Pero me detuve. Me obligué a respirar profundo. A pensar. Si salía ahora, si confrontaba a Roberto, él simplemente negaría todo. Diría que el hombre era un amigo. Que estaban mirando el barrio por otra razón. Que yo estaba paranoico, senil, imaginando cosas. No. Necesitaba ser más inteligente que eso. Me alejé de la ventana y marqué un número en mi teléfono. Un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había usado. Javier Morales, dije cuando contestaron. Sí, ¿quién habla? Soy Fernando Gutiérrez. No sé si te acuerdas de mí. Trabajamos juntos en la fábrica hace años. Tú eras el del departamento legal. Fernando, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, viejo amigo? Necesito hablar contigo. Necesito un abogado. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Es algo grave. Miré hacia la ventana donde Roberto y el tasador todavía estaban afuera planificando cómo dividir mi vida en parcelas vendibles. Es mi familia, dije simplemente. Javier suspiró. Fue un suspiro que decía que él sabía, que él entendía, que él había visto esto antes. Demasiadas veces. Ven a mi oficina el lunes a las 9. Hablaremos. Esa noche no pude dormir otra vez. Pero esta vez no era por tristeza. Era por algo diferente. Era por la anticipación de lo que estaba por venir. Era por el conocimiento de que yo, Fernando Gutiérrez, el hombre que había permitido que lo pisotearan durante 73 años, finalmente iba a defenderse. El domingo llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Mi mejor camisa, el pantalón de vestir que usaba para las ocasiones especiales. Me peiné con el peine de carey que Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo y vi a un hombre viejo, cansado, con arrugas, que contaban historias de trabajo duro y sacrificio.
Pero también vi algo más. Vi determinación. Tomé mi cartera, mis llaves y el sobre manila con todos los documentos. No llevé los papeles de la casa. Esos los había guardado en un lugar donde nadie los encontraría. Llegué a la casa de Roberto a las 2 en punto exactamente. Era una casa grande, en un barrio elegante. Una casa que yo había ayudado a pagar con el depósito inicial. Una casa con un jardín perfecto y una fuente decorativa en la entrada. Una casa que gritaba éxito y prosperidad. Mónica abrió la puerta. Sonreía, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Fernando, qué alegría que hayas venido. Pasa, pasa. La casa olía a cordero asado y romero. Mi estómago gruñó a pesar de los nervios. No había comido bien en días. Roberto estaba en la sala con una copa de vino en la mano. Me saludó con un abrazo que se sintió mecánico, ensayado. Papá, me alegro de que vinieras. Patricia y Daniel ya están aquí. Están en el comedor preparando la mesa. Lo seguí hacia el comedor. Era una habitación impresionante con una mesa de madera oscura que podía sentar a 12 personas. Patricia estaba colocando servilletas de lino. Daniel servía vino en copas de cristal. Ambos me sonrieron. Sonrisas idénticas. Sonrisas que había visto 1000 veces cuando eran niños y habían hecho algo malo, y esperaban que yo no me diera cuenta. Papá, titis, Patricia vino a abrazarme. Estás muy guapo, me encanta esa camisa. Gracias, hija. Nos sentamos a la mesa. Mónica trajo el cordero en una bandeja de plata. Parecía delicioso. Las patatas asadas brillaban con aceite de oliva. Las verduras estaban perfectamente cocidas. Era una comida digna de una revista. Durante los primeros 20 minutos fue casi agradable. Hablamos del clima. Patricia contó una anécdota graciosa sobre un paciente. Roberto habló sobre un proyecto en su trabajo. Daniel mencionó que estaba pensando en tomar clases de fotografía. Era todo tan normal, tan civilizado, que por un momento casi pude olvidar lo que sabía. Casi pude pretender que éramos una familia feliz compartiendo una comida dominical. Pero entonces, justo cuando Mónica servía el postre, Roberto carraspeó. Papá, hay algo de lo que queremos hablar contigo. Ahí estaba. El momento para el que había venido. ¿Sí? Tomé un bocado de tarta de manzana. Estaba perfecta. Mónica era muchas cosas, pero era una excelente cocinera. Hemos estado pensando en lo que pasó la semana pasada. Y tienes razón. Fuimos insensibles. Nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones y no pensamos en lo que tú necesitas. Asentí lentamente esperando. Patricia tomó el relevo. Por eso hemos pensado en una solución diferente, una que sea mejor para todos. Te escucho. Roberto se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que usaba cuando cerraba un negocio. ¿Qué te parecería si en lugar de vender la casa la pusieras a nombre de los 3? Así seguiría siendo tuya mientras vivas, pero cuando llegue el momento no habrá complicaciones legales. No habrá impuestos de herencia tan altos. Todo será más simple. Y tú podrías seguir viviendo allí todo el tiempo que quieras. Añadió Patricia rápidamente. Nada cambiaría. Seguiría siendo tu casa. Solo sería una cuestión legal de papeles. Daniel no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos de cachorro abandonado que siempre habían funcionado cuando era niño. Los miré a los 3, mis hijos, la sangre de mi sangre. Las personas que había traído a este mundo y criado con amor incondicional. Y vi a 3 extraños. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Mónica con dulzura venenosa. Roberto tiene un notario que puede venir mañana mismo. Podríamos arreglar todo muy rápido. No, dije simplemente. La sonrisa de Roberto vaciló. ¿No qué? No traje los documentos. Y no voy a poner la casa a nombre de ustedes. Papá, es por tu propio bien. Patricia intentó mantener su voz calmada. Los impuestos de herencia son altísimos. Podrían quitarte hasta el 40% del valor. Si lo hacemos ahora, puedes ahorrar. Patricia. La interrumpí, mi voz más firme de lo que había sonado en días. He trabajado toda mi vida. Pagué impuestos durante 50 años. Si el gobierno quiere su parte cuando muera, que la tomen. Pero no voy a firmar mi casa para que ustedes puedan evitar pagar lo que les corresponde. Roberto dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Ves? Esto es exactamente lo que dije. Eres imposible.
absolutamente imposible. Imposible porque quiero mantener mi propiedad. Imposible porque eres egoísta. Estalló Roberto, su máscara de civilización finalmente cayendo. ¿Sabes cuánto vale esa casa? ¿Tienes idea de lo que cada uno de nosotros podríamos hacer con nuestra parte? Yo podría expandir mi negocio. Patricia podría abrir otra clínica. Daniel podría finalmente pagar sus deudas y empezar de nuevo. Con mi dinero, dije suavemente. Es dinero que eventualmente será nuestro de todos modos, gritó Roberto. ¿Por qué hacerlo tan difícil? Mónica puso su mano sobre el brazo de Roberto intentando calmarlo, pero él se la sacudió. No, Mónica. Déjame hablar. Estoy cansado de andar con rodeos. Papá, vamos a ser honestos aquí. Tienes 73 años. No vas a vivir para siempre. Esa casa es lo único de valor que tienes, y cuando mueras, va a ser nuestra. Así que, ¿por qué no facilitarnos las cosas ahora? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el latido de mi corazón fuerte y constante recordándome que todavía estaba vivo. Todavía estaba aquí. ¿Eso es lo que realmente piensan? Pregunté finalmente mirando a cada uno de ellos. Que soy solo un obstáculo entre ustedes y su herencia. Ninguno respondió. Ni siquiera lo negaron. Me levanté lentamente de la mesa. Doblé mi servilleta con cuidado y la dejé junto a mi plato. Déjenme decirles algo. Dije con voz tranquila pero firme. Tienen razón en una cosa. No voy a vivir para siempre. Pero mientras esté vivo, mientras respire, esa casa es mía. Y cuando muera haré con ella exactamente lo que yo decida. No lo que ustedes quieren, no lo que ustedes necesitan, lo que yo decida. Papá, Patricia intentó levantarse. No, déjame terminar. Sé que les he dado mucho a lo largo de los años. Quizás demasiado. Quizás los malcrié. Quizás les hice pensar que todo lo mío era automáticamente de ustedes. Pero ese fue mi error. Y voy a corregirlo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Roberto era peligrosamente baja. Estoy diciendo que desde este momento las cosas van a cambiar. Ya no voy a ser el banco al que recurren cuando tienen problemas. Ya no voy a ser el padre que lo perdona todo y lo da todo sin esperar nada a cambio. Y definitivamente no voy a ser manipulado para firmar documentos que benefician a ustedes y me dejan a mí sin nada. Me dirigí hacia la puerta. Roberto me bloqueó el camino. Si sales por esa puerta ahora, si nos das la espalda, no habrá marcha atrás, dijo con voz amenazante. Lo miré a los ojos. Los ojos de mi hijo. Los ojos que alguna vez me miraron con amor. Hijo, ustedes me dieron la espalda a mí primero. Yo solo estoy protegiendo lo poco que me queda. Me moví para pasar junto a él. Roberto agarró mi brazo con fuerza. Suéltame, dije con voz peligrosamente calmada. No hasta que me sueltes. Algo en mi tono lo hizo soltar. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Y supongo que lo era. El padre débil y complaciente que conocía había desaparecido. Salí de esa casa y no miré atrás. Subí a mi coche con manos temblorosas y arranqué el motor. Solo cuando doblé la esquina y la casa de Roberto desapareció de vista me permití temblar. Me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Había perdido a mi familia. Otra vez. Quizás esta vez para siempre. Pero algo dentro de mí, algo nuevo y feroz, me decía que había hecho lo correcto, que había comenzado a pelear, y que esta pelea apenas comenzaba. Esa noche no dormí. Otra vez. Pero esta vez era diferente. No era el dolor sordo de la traición lo que me mantenía despierto. Era algo más profundo. Algo que me carcomía desde adentro. Era la pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿En qué momento perdí a mis hijos? Me senté en la cama de Elena en nuestro dormitorio que olía todavía a su perfume de lavanda. Y repetí cada palabra, cada mirada, cada momento de esa tarde horrible en casa de Roberto. No vas a vivir para siempre. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Mi hijo. Mi primogénito. El bebé que sostuve en mis brazos hace 45 años, el niño que lloraba en las noches, hasta que yo lo cargaba y caminaba con él durante horas.
Ese mismo niño ahora me veía como un obstáculo, como algo que debía ser removido para poder cobrar su premio. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada. No tenía sentido seguir fingiendo que iba a dormir. Bajé las escaleras en la oscuridad, conociendo cada escalón de memoria. 48 años en esta casa. 48 años subiendo y bajando estas mismas escaleras. Fui a la cocina, preparé café aunque sabía que no debía tomar cafeína tan tarde. Pero ¿qué importaba ya? ¿Qué importaba nada? Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayunábamos en familia cada domingo. Donde ayudé a Roberto con sus problemas de matemáticas. Donde Patricia estudiaba anatomía hasta altas horas de la madrugada. Donde Daniel dibujaba sus primeros bocetos manchando todo con crayones de colores. ¿Cuándo cambió todo? Intenté recordar el momento exacto. Fue cuando Elena murió. Fue cuando los niños crecieron y formaron sus propias familias. Fue cuando empecé a darles dinero cada vez que me lo pedían, sin preguntar, sin esperar que me lo devolvieran. ¿O fue mucho antes? Fue cuando trabajaba tanto que apenas los veía. Cuando estaba tan cansado que me dormía durante sus obras de teatro escolares. Cuando perdí la graduación de Daniel porque tenía que hacer horas extra en la fábrica. ¿Qué hice mal, Elena? Susurré en la oscuridad. ¿Dónde me equivoqué? Pero Elena no estaba allí para responder. Elena nunca volvería a estar allí. Tomé mi café tan amargo que me hizo hacer una mueca. Amargo como mis pensamientos. Amargo como la verdad que finalmente estaba enfrentando. No había sido un buen padre. Había sido un padre ausente que intentaba compensar su ausencia con dinero, con regalos, con sí a todo. Nunca dije que no, nunca establecí límites, nunca les enseñé que algunas cosas se ganan, no se regalan. Les di todo. Y al darles todo les enseñé que no tenían que trabajar por nada, que papá siempre estaría allí para rescatarlos. Que papá era un recurso infinito del cual podían tomar y tomar sin jamás dar nada a cambio. Apoyé mi cabeza en mis manos y sentí las lágrimas venir. Lágrimas calientes que quemaban mis mejillas. Lágrimas que había estado conteniendo durante días, durante años. Lloré por el padre que nunca fui. Lloré por los hijos que perdí. Lloré por Elena que se había ido antes de ver en qué se había convertido nuestra familia. O quizás ella lo vio. Quizás por eso en sus últimos días me apretaba la mano con tanta fuerza y me decía, «Cuídate, Fernando. Prométeme que te vas a cuidar». Ella sabía. De alguna manera ella sabía lo que vendría. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que mi cuerpo estaba exhausto y mi garganta ardía. Lloré hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de la cocina tiñendo todo de un gris pálido. Y entonces en ese silencio de la mañana temprana escuché algo. Al principio pensé que lo había imaginado. El cansancio y la tristeza me estaban jugando trucos. Pero no. Allí estaba de nuevo. Era el canto de un pájaro. Un gorrión, creo. Estaba en el rosal de Elena, ese rosal que ella plantó hace tantos años, y que yo había cuidado religiosamente desde su muerte. Me levanté y me acerqué a la ventana. El jardín estaba bañado en esa luz suave del amanecer. Las rosas estaban comenzando a abrirse, preparándose para el día. El rocío brillaba en las hojas como pequeños diamantes, y allí, en la rama más alta del rosal, estaba el pájaro, pequeño marrón ordinario, pero cantaba como si su vida dependiera de ello. Cantaba a pesar de la oscuridad que apenas se retiraba. Cantaba a pesar del frío de la mañana. Cantaba simplemente porque podía, porque estaba vivo. Algo se movió dentro de mí, algo pequeño pero poderoso. No estaba muerto. Todavía estaba aquí. Todavía respiraba. Todavía tenía voz. Todavía podía pelear. Roberto había dicho que no iba a vivir para siempre. Tenía razón. Nadie vive para siempre. Pero mientras estuviera vivo, mientras mi corazón siguiera latiendo, no iba a ser una víctima. No iba a permitir que me quitaran lo poco que me quedaba sin pelear. Fui a mi habitación y saqué una caja de debajo de la cama. Era una caja de madera que Elena me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dentro guardaba cosas importantes. Documentos,
fotografías, recuerdos. Saqué el testamento que había hecho hace 10 años cuando Elena todavía estaba viva. Era un testamento simple. Todo para mis 3 hijos dividido en partes iguales. Eso es lo que se suponía que hacían los padres. No dejar todo a sus hijos. Pero ese testamento había sido escrito por un hombre diferente. Por un hombre que creía que sus hijos lo amaban. Por un hombre que creía que el sacrificio era suficiente. Por un hombre que no sabía que sus propios hijos contaban los días hasta su muerte para poder vender su casa. Rompí el testamento. Lo rompí en pedazos pequeños, sintiendo una extraña satisfacción al escuchar el papel rasgándose. Lo rompí hasta que no quedó nada más que confeti, y luego tiré los pedazos a la basura. Lunes por la mañana. 9 en punto. Estaba sentado en la oficina de Javier Morales, mi antiguo compañero de la fábrica que ahora era abogado. Su oficina era pequeña pero ordenada. Había diplomas en las paredes y estanterías llenas de libros legales gruesos. Olía a papel viejo y café. Javier me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Había envejecido bien. Tenía el cabello gris pero abundante, y sus ojos detrás de los lentes seguían siendo agudos e inteligentes. «Cuéntame, Fernando, ¿qué está pasando?» Y se lo conté. Todo. Desde la cena donde me llamaron avaricioso hasta la comida en casa de Roberto. Le mostré los documentos de todos los préstamos que había hecho. Le conté sobre el tasador que Roberto trajo a mi casa. Le hablé sobre la manipulación, las mentiras, las amenazas. Javier escuchó en silencio tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Fernando, lamento mucho que estés pasando por esto. Desafortunadamente veo casos como este todo el tiempo. Hijos que ven a sus padres ancianos como fuentes de dinero en lugar de personas. ¿Qué puedo hacer?», pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. «Primero necesitamos proteger tus activos. Ahora mismo. Hoy. Tu casa, tus cuentas bancarias, todo. Alguno de tus hijos tiene poder notarial sobre ti». «No. Bien. Eso es muy bueno. ¿Estás en alguna cuenta bancaria conjunta con ellos?» «No». «Mejor aún. ¿Alguno de ellos tiene llaves de tu casa?» Hice una pausa. «Roberto tiene una copia. Se la di hace años por si acaso tenía una emergencia. Esa llave necesita desaparecer. Hoy. Vas a cambiar las cerraduras. Tengo el número de un cerrajero de confianza». Asentí sintiéndome como si estuviera en una película de espías en lugar de planificando cómo protegerme de mi propia familia. «Segundo», continuó Javier, «necesitas un nuevo testamento. Uno que refleje tus verdaderos deseos, no lo que ellos esperan. Puedo desheredarlos». Javier me miró por un largo momento. «En España es complicado. Existe la legítima, que es la parte de la herencia que por ley debe ir a los hijos. Es 2/3 de tu patrimonio. Pero ese último tercio, el tercio de libre disposición ese, es completamente tuyo, para hacer lo que quieras con él. Y si quiero darles solo lo mínimo legal, es tu derecho. Pero Fernando, necesito preguntarte algo. ¿Estás haciendo esto porque estás herido o porque realmente crees que es lo correcto?» La pregunta me detuvo. Me forcé a pensar realmente en ella. Los 3 me han mostrado quiénes son realmente. Dije finalmente. Han demostrado que me ven como un obstáculo, no como su padre. Roberto literalmente me dijo que estoy impidiéndoles acceder a su herencia simplemente por seguir vivo. ¿Crees que esas personas merecen beneficiarse cuando yo muera? No es lo que yo creo, Fernando. Es lo que tú crees. Cerré los ojos. Vi a Roberto de 5 años corriendo hacia mí con un dibujo que había hecho en la escuela. Vi a Patricia a los 12 mostrándome orgullosa su primer premio en ciencias. Vi a Daniel a los 7, enseñándome torpemente cómo tocar una canción en su guitarra pequeña. Luego vi sus caras en esa mesa planificando cómo deshacerse de mí. Vi la codicia en sus ojos. Vi la indiferencia hacia mi dolor. Merecen lo mínimo que la ley requiere, dije con voz firme. Y ni un euro más. Javier asintió. Entonces eso es lo que haremos. Pero Fernando, hay algo más que debes considerar. El tercio de libre disposición. ¿Qué quieres hacer con él? No había pensado en eso.
Toda mi energía había estado enfocada en protegerme de mis hijos. No había pensado en qué hacer con lo que quedara cuando yo no estuviera. Elena tenía una causa que le importaba mucho, dije lentamente recordando. Había un refugio para mujeres maltratadas. Ella donaba allí cada mes. Después de que murió yo, continué con las donaciones en su nombre. Eso es hermoso, Fernando. ¿Puedo dejarles ese tercio a ellos? ¿Al refugio? Absolutamente, es una elección noble. Entonces eso es lo que quiero. Que el tercio de libre disposición vaya al refugio Santa Elena. Es el nombre que le pusieron. Por Elena, por todas las veces que ella fue allí como voluntaria. Javier sonrió. Creo que a Elena le hubiera gustado eso. Sí, dije sintiendo las lágrimas arder en mis ojos otra vez. Creo que sí. Pasamos las siguientes 2 horas redactando el Nuevo Testamento. Fue clínico legal frío, pero era necesario. Era mi protección. Era mi forma de asegurarme de que incluso después de mi muerte mi voz sería escuchada. Cuando salí de la oficina de Javier con copias del Nuevo Testamento en mi maletín y el número del cerrajero en mi bolsillo, me sentía diferente. El dolor todavía estaba allí. La tristeza no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería. Había perdido a mis hijos mucho antes de esa cena horrible. Solo que ahora finalmente lo aceptaba. Pero con esa aceptación vino algo más. Vino claridad. Vino propósito. Vino la determinación de un hombre que había trabajado toda su vida, que había sobrevivido a pérdidas terribles, que había levantado una familia desde la nada y que no iba a ser derrotado ahora. Llegué a casa y llamé al cerrajero. Vino esa misma tarde, cambió todas las cerraduras. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Las puse en un lugar seguro donde solo yo sabía. Luego fui al jardín. Al rosal de Elena. Hacía semanas que no lo podaba apropiadamente. Había estado tan consumido por el drama con mis hijos que había descuidado lo único que realmente importaba. El único legado real que Elena me había dejado. Trabajé en el jardín hasta que el sol comenzó a ponerse. Podé las ramas muertas. Arranqué las malas hierbas. Regué cada planta con cuidado. Sentí la tierra bajo mis uñas, el sol en mi espalda, el dolor bueno y limpio del trabajo físico. Y por primera vez en semanas sentí paz. No era la paz de la felicidad. No era la paz de tener una familia amorosa. Era la paz de saber que había hecho lo correcto. La paz de saber que pasara lo que pasara, yo había peleado. No me había rendido. No había permitido que me convirtieran en una víctima. Esa noche me preparé una cena apropiada por primera vez desde aquella terrible cena del martes. Hice pasta con la salsa de tomate de la receta de Elena. Abrí una botella de vino. Me senté a la mesa con un plato real, con una servilleta de tela, con una vela encendida. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Bebí el vino. Miré las fotos en las paredes. Fotos de mejores tiempos. Fotos de cuando mis hijos eran pequeños y me amaban sin condiciones. Fotos de Elena sonriendo. He empezado a pelear amor, le dije a su fotografía. Sé que quizás llegué tarde. Sé que quizás debía hacer esto hace años, pero lo estoy haciendo ahora. Me estoy cuidando como me pediste. Y en algún lugar, en algún rincón de mi corazón que todavía creía en algo más allá de este mundo, sentí que ella sonreía. Sentí que ella estaba orgullosa. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más cansado de lo que había estado en años. Pero era un cansancio diferente. No era la exhaustión de la tristeza, era el cansancio de haber trabajado duro, de haber hecho algo importante. Y por primera vez en 2 semanas dormí. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme cada hora. Dormí como no había dormido desde que Elena murió. Porque finalmente, después de 73 años de poner a todos los demás primero, estaba aprendiendo a cuidarme a mí mismo. 3 días después, un jueves por la mañana, todo cambió. Estaba en el jardín podando las rosas como había hecho cada jueves, durante los últimos 5 años. Era mi rutina, mi forma de mantenerme conectado con Elena. Cada corte, cada hoja que tocaba, era una conversación silenciosa con ella. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señor Gutiérrez.
Era una voz de mujer profesional formal. Sí, soy yo. Me llamo Carmen Ruiz. Soy notaria. Disculpe que lo moleste, pero tengo aquí en mi oficina a 3 personas que dicen ser sus hijos. Han venido con documentos que, según ellos, le otorgan poder notarial sobre usted y sus propiedades. ¿Es esto correcto? El mundo se detuvo. Las tijeras de podar cayeron de mi mano. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Poder notarial. Mi voz sonaba extraña lejana. Sí, señor. Es un documento bastante completo. Les otorgaría control total sobre sus finanzas, propiedades y decisiones médicas. Pero antes de proceder, es mi obligación verificar con usted personalmente que este documento es legítimo y que usted lo firmó con plena capacidad mental. Yo no firmé nada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa larga y pesada. Entiendo. Señor Gutiérrez, puede venir a mi oficina ahora mismo. Es urgente. Voy para allá. Temblaba cuando subí al coche. Temblaba cuando manejé por las calles que conocía de memoria. Temblaba cuando estacioné frente al edificio de oficinas donde estaba la notaría. Pero cuando crucé esa puerta algo cambió. El temblor se detuvo. La claridad llegó. Fría. Dura. Perfecta. La secretaria me llevó directamente a la oficina de Carmen Ruiz. Era una mujer de unos 50 años. Cabello recogido en un moño severo, traje gris, ojos que no dejaban pasar nada. Y allí estaban, mis 3 hijos, sentados en las sillas frente al escritorio de la notaria. Roberto con su traje caro, Patricia con su bata de médico como si hubiera venido directamente del hospital. Daniel con esa mirada asustada que siempre tenía cuando sabía que había hecho algo malo. Cuando entré sus caras fueron un poema. Roberto palideció. Patricia dejó caer su bolso. Daniel no pudo mirarme a los ojos. ¿Papá? Roberto se levantó rápidamente. ¡Qué sorpresa! No sabíamos que ibas a venir. Apuesto a que no, dije con voz tranquila. Carmen Ruiz me indicó que me sentara en la silla junto a su escritorio. Me senté manteniendo la espalda recta, la mirada firme. Señor Gutiérrez, dijo Carmen sacando un documento y colocándolo frente a mí. ¿Reconoce esta firma? Miré el papel. Era un poder notarial exactamente como había dicho. Un documento que le daba a mis 3 hijos control absoluto sobre todo lo que yo poseía. Y al final había una firma. Mi nombre. ¿Pero no era mi letra? No, dije claramente. Esa no es mi firma. Papá, Patricia intervino, su voz llena de falsa preocupación. Estás confundido. Nos lo firmaste hace 2 meses. ¿No te acuerdas? Estábamos en tu casa después de cenar. Dijiste que querías tener todo en orden. Patricia, la interrumpí mirándola directamente a los ojos. Cállate. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Me volví hacia Carmen. Señora Ruiz, hace 3 días cambié todas las cerraduras de mi casa porque mi hijo mayor tenía una copia de la llave sin mi permiso. Hace 4 días redacté un nuevo testamento con mi abogado Javier Morales. Hace una semana estos 3 me dijeron que querían que vendiera mi casa para dividir el dinero entre ellos. ¿De verdad cree que después de todo eso les firmaría un documento dándoles control sobre mi vida? Carmen asintió lentamente. Señor Gutiérrez, ¿estaría dispuesto a firmar algo aquí ahora para que pueda comparar su firma real con esta? Por supuesto. Me pasó un papel en blanco. Firmé mi nombre 3 veces. Mi letra era clara, ligeramente temblorosa por la edad, pero distintiva. La firma en el poder notarial era diferente. Demasiado perfecta. Demasiado firme. Claramente falsa. Carmen puso ambos documentos lado a lado. La diferencia era obvia incluso para un ojo no entrenado. Esto es falsificación de documentos, dijo Carmen con voz fría. Es un delito grave. Podría presentar cargos criminales. Roberto se puso de pie de un salto. Esto es ridículo, papá firmó ese documento. Está senil. No recuerda las cosas. Por eso necesitamos el poder notarial para protegerlo de sí mismo. Senil. Repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mis venas. Senil porque no quiero darles mi casa. Papá, estás enfermo. Patricia intentó un enfoque diferente, su voz de doctora saliendo. Has estado actuando de manera extraña.
Paranoico. Cambiando las cerraduras. Desconfiando de tu propia familia. Esos son signos de demencia senil. Como tu hija y como médico estoy preocupada por tu salud mental. Me reí. Fue una risa amarga sin humor. ¡Qué conveniente! El padre que no quiere regalar su patrimonio debe estar loco. Esa es su estrategia, ¿verdad? Si no pueden conseguir la casa de una forma, lo intentarán de otra. Primero manipulación, luego falsificación. Y ahora quieren declararme incompetente. No estamos tratando de... comenzó Daniel. No, lo miré directamente. Daniel, ¿quién falsificó mi firma? Fuiste tú, eres artista. Tienes buen pulso. Probablemente practicaste copiando mi firma de todos esos cheques que te he dado a lo largo de los años. Daniel se hundió en su silla confirmando mis sospechas sin decir una palabra. Señora Ruiz, dije volviéndome hacia la notaria. ¿Qué necesito hacer para asegurarme de que este documento falso nunca pueda ser usado? Ya está hecho, respondió Carmen. El documento está anulado. Y voy a hacer algo más. Voy a poner una nota en el registro de que usted específicamente niega haber firmado cualquier poder notarial y que cualquier documento futuro que se presente en su nombre debe ser verificado directamente con usted por teléfono o en persona. Gracias. Y señor Gutiérrez, le recomiendo encarecidamente que considere presentar una denuncia policial. La falsificación de documentos notariales es un crimen serio. Miré a mis 3 hijos. Roberto estaba rojo de rabia. Patricia tenía lágrimas en los ojos, pero ya no sabía si eran reales o calculadas. Daniel miraba el suelo como si quisiera que se lo tragara. No lo haré, dije finalmente. Pero quiero dejar algo muy claro. Los 3 escúchenme bien. Me levanté. De repente no me sentía como un viejo de 73 años. Me sentía poderoso. Me sentía fuerte. Desde este momento no tienen ningún derecho sobre nada de lo que es mío. Nada. Cuando muera recibirán exactamente lo que la ley exige que reciban. Ni un euro más. He cambiado mi testamento. He tomado precauciones legales. Y si vuelven a intentar algo como esto, no seré tan misericordioso. La próxima vez los denunciaré. A los 3. Papá, por favor. Patricia se levantó extendiendo la mano hacia mí. No me toques, dije dando un paso atrás. No sé quiénes son ustedes, pero no son mis hijos. Mis hijos murieron en algún momento, y estas personas que están frente a mí son solo extraños que comparten mi sangre. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Salí del edificio. Subí a mi coche. Y solo cuando estuve seguro de que nadie podía verme, dejé que las lágrimas cayeran. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De traición, de un dolor tan profundo que no tenía palabras. Habían intentado robarme todo. No solo mi casa, no solo mi dinero, mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida, y lo hubieran logrado. Si esa notaria no hubiera sido ética, si no hubiera hecho su trabajo y verificado conmigo, si yo hubiera estado realmente senil como ellos afirmaban, lo me hubieran logrado. Y yo estaría ahora mismo en alguna residencia de ancianos mientras ellos vendían mi casa y se repartían el dinero. Manejé sin rumbo por 1 hora, solo manejando, viendo la ciudad pasar. La ciudad donde había vivido por 50 años. La ciudad donde construí mi vida. La ciudad donde mis hijos crecieron. Finalmente terminé en el cementerio. Frente a la tumba de Elena, me senté en el pasto junto a su lápida. Era de mármol gris simple con su nombre, las fechas y una sola línea. Amada esposa y madre, siempre en nuestros corazones. Cita. Ya no están en sus corazones, Elena, le dije. No sé si alguna vez lo estuvieron realmente. El viento soplaba suavemente moviendo las hojas de los árboles cercanos. Era un día hermoso. Cielo azul. Sol brillante. El tipo de día que Elena amaba. Intentaron robarme todo. Continué. Falsificaron mi firma. Intentaron tomar control de mi vida. ¿Y sabes qué es lo peor, amor? Lo peor no es que lo intentaran, es que casi lo logran. Si la notaria no hubiera llamado, si hubiera sido menos ética, ahora mismo estaría firmando mi casa sin siquiera saberlo. Pasé mi mano por el pasto.
Estaba fresco y húmedo del rocío de la mañana. Tenías razón, susurré. Cuando me dijiste que me cuidara, que me protegiera. Viste esto venir, ¿verdad? Sabías que sin ti aquí para mantenerlos a raya mostrarían su verdadera naturaleza. Una lágrima cayó sobre el mármol de su tumba. Los perdí, Elena. Perdí a nuestros bebés. Perdí a esos niños hermosos que criamos. ¿Los perdí o nunca los tuve realmente? No lo sé. Ya no sé nada. Me quedé allí sentado por largo tiempo. Tal vez 1 hora. Tal vez más. El tiempo no significaba nada en ese lugar donde el tiempo se había detenido para Elena hacía 5 años. Finalmente me levanté. Me dolían las rodillas. Me dolía la espalda. Me dolía el corazón. ¿Voy a estar bien?, le dije a su tumba. Voy a seguir adelante. Voy a vivir mi vida con dignidad como tú hubieras querido. Y cuando llegue mi momento vendré aquí contigo. Y entonces finalmente estaremos juntos de nuevo. Lejos de todo esto. Lejos del dolor. Besé mis dedos y los presioné contra su nombre en el mármol. Te amo, Elena. Siempre te amaré. Cuando llegué a casa, había un coche estacionado frente a mi puerta. Era el coche de Roberto. Mi primer instinto fue dar la vuelta y íbamos irme. No tenía fuerzas para otra confrontación. Pero esta era mi casa. No iba a huir de mi propia casa. Bajé del coche. Roberto estaba sentado en los escalones del porche. Se levantó cuando me vio. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo dame 5 minutos. Algo en su voz era diferente. No era el Roberto arrogante de la oficina de la notaria. No era el Roberto manipulador de la cena. Era mi hijo. O al menos sonaba como él. 5 minutos, dije cruzando los brazos. Roberto respiró profundo. Tenías razón, sobre todo. Hemos sido horribles. Yo he sido horrible. ¿Y qué esperas que diga? ¿Que está bien? ¿Que todo está perdonado? No, no espero eso. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me doy cuenta de lo que hicimos, de lo que intentamos hacer. Intentaron robarme mi vida, lo sé. Su voz se quebró. Lo sé y no tengo excusa. Mónica lleva años presionándome, diciendo que estábamos desperdiciando nuestra herencia, que tú ya eras viejo y que deberíamos asegurar nuestro futuro. Y yo, Dios papá, yo la escuché. Dejé que me convenciera de que era lo correcto. Y Patricia y Daniel. Patricia está hasta el cuello en deudas. La especialización, el consultorio, todo. Los bancos la están presionando. ¿Y Daniel? Daniel siempre ha sido débil, siempre ha necesitado dinero. Era fácil convencerlo. Y eso lo hace mejor. No, no lo hace mejor. Nada de esto está bien. Pero papá... Me miró con ojos llenos de lágrimas. Te extraño. Extraño al padre que tenía. Extraño nuestra relación. Extraño sentir que tengo una familia. Ustedes destruyeron esa familia, Roberto. No yo. Lo sé. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto que no puedo ni respirar. Pero necesito que sepas algo. El poder notarial. Esa fue idea de Mónica. Yo no sabía que Daniel iba a falsificar tu firma. Te juro que no lo sabía. Cuando vi ese documento hoy, cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho, me sentí enfermo. ¿Y qué quieres de mí, Roberto? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? ¿Qué? No sé. Honestamente no sé. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que una parte de mí, una parte pequeña que todavía recuerda quién era yo antes de todo esto, está avergonzada. Está arrepentida. Lo miré. Mi primogénito. Mi primer bebé. Vi al hombre de 45 años que era ahora. Pero también vi al niño de 5 años que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo gritando, «¡Papi, papi!», con los brazos extendidos. «Roberto», dije con voz cansada. «No sé si puedo perdonar lo que hicieron. No sé si alguna vez podré confiar en ti otra vez, pero aprecio que hayas venido. Aprecio que al menos intentes disculparte». Eso significa... No significa nada todavía.
Significa que escuché lo que dijiste. Nada más. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? No lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. Se quedó allí parado por un momento más, como si quisiera decir algo más pero no encontrara las palabras. Finalmente asintió y caminó hacia su coche. Roberto. Lo llamé cuando estaba por abrir la puerta. Se giró. Sí, esa firma. La falsa. ¿Dónde la consiguió Daniel? ¿De dónde copió mi firma? Roberto bajó la mirada. De los cheques que le dabas. Los guardaba. Tenía docenas de ellos. Asentí lentamente. Por supuesto. Cada acto de generosidad, cada cheque que firmé para ayudar a mi hijo se convirtió en la herramienta que usaron para intentar traicionarme. Vete, Roberto, y no vuelvas hasta que realmente sepas qué quieres decir cuando dices que lo sientes. Se fue. Y yo entré a mi casa. Mi casa con sus cerraduras nuevas. Mi casa que ahora era realmente solo mía. Mi casa donde finalmente, después de tantos años, estaba aprendiendo a estar solo. Y extrañamente en ese momento estar solo no se sentía tan mal. 6 meses después, las estaciones cambian. La vida continúa. El sol sale cada mañana sin importar cuánto dolor cargamos en el corazón. Aprendí eso en estos 6 meses. Aprendí muchas cosas. Aprendí que puedo vivir solo sin sentirme solitario. Que cocinar para uno mismo puede ser un acto de amor propio. Que el silencio de una casa vacía no siempre es triste, a veces es paz. Aprendí a cuidar el jardín de Elena mejor que nunca. Las rosas florecieron este año como no lo habían hecho en años. Rojas perfectas fragantes. A veces me siento allí por las tardes con una taza de café y simplemente las miro. Y siento que Elena está conmigo. Aprendí a usar mejor la computadora. Mi vecina, una señora de 60 años llamada Mercedes, me enseñó. Ahora puedo enviar correos electrónicos. Puedo hacer videollamadas. Incluso tengo una cuenta en esa cosa que llaman WhatsApp. Pero sobre todo aprendí que la dignidad no tiene precio. Que vale más vivir con respeto a uno mismo que vivir rodeado de personas que no te valoran. Roberto vino 3 veces más en estos meses. Cada vez con disculpas más elaboradas. Cada vez prometiendo que había cambiado. La última vez trajo a sus hijos, mis nietos. Intentó usar su inocencia como puente entre nosotros. No funcionó. Les dije a mis nietos que los amaba, que siempre los amaría, pero que su padre y yo necesitábamos tiempo. Ellos no entendían completamente, pero aceptaron. Los niños son más sabios de lo que creemos. La verdad es que no sé si algún día perdonaré a Roberto. No sé si puedo. Cada vez que lo miro veo a ese hombre en la oficina de la notaria defendiendo un documento falsificado. Veo sus ojos cuando me llamó avaricioso. Veo su calculadora determinación de quitarme lo único que me quedaba. ¿Cómo perdonas eso? ¿Cómo olvidas que tu propio hijo intentó robarte tu autonomía, tu libertad, tu vida? No tengo la respuesta todavía. Quizás nunca la tenga. Patricia dejó de intentar contactarme después del 2.º mes. Recibí una carta de ella. Una carta larga escrita a mano, llena de disculpas y explicaciones. Hablaba de sus deudas, de la presión del miedo al fracaso. Hablaba de cómo Roberto la había convencido de que yo estaría mejor en una residencia. De cómo ella realmente creyó por un momento que estaban haciendo lo correcto. Leí esa carta 3 veces. Lloré en cada lectura. Luego la guardé en un cajón junto con las fotos de cuando ella era niña. No la tiré. No pude. Pero tampoco respondí. Porque las palabras bonitas son fáciles. El arrepentimiento real requiere acciones. Y hasta ahora ninguno de ellos ha hecho nada más que hablar. Daniel fue el único que realmente intentó hacer algo diferente. Vino hace 2 meses. No pidió entrar, se quedó en el porche como un extraño esperando permiso. «Papá», dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que lo que hice es imperdonable. Falsificar tu firma, intentar robarte tu autonomía. Fue lo peor que he hecho en mi vida». Me quedé en la puerta esperando. «He estado yendo a terapia», continuó. 2 veces por semana. Tratando de entender por qué siempre he sido tan débil. ¿Por qué siempre he necesitado que alguien más resuelva mis problemas? ¿Por qué dejé que Roberto me convenciera de traicionarte? ¿Y qué has descubierto?,
Pregunté finalmente. Que nunca crecí. Que a mis 38 años seguía esperando que papá arreglara todo. Que tomé tu generosidad y tu amor y los convertí en muletas que me impidieron aprender a caminar solo. Había verdad en sus palabras. Dolor real en sus ojos. He conseguido trabajo, dijo. Nada glamoroso. Trabajo en una cafetería por las mañanas y doy clases de arte a niños por las tardes. Gano apenas para vivir, pero es mi dinero. Dinero que gané yo. Por primera vez en mi vida, papá, no le debo dinero a nadie. Estoy pagando mis deudas lentamente. Me tomará años, pero lo estoy haciendo. Me apoyé contra el marco de la puerta. Eso era más de lo que esperaba escuchar. Y papá, su voz se quebró. No vengo a pedirte perdón. No vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte nada. Solo vengo a decirte que estoy tratando de ser el hombre que tú siempre creíste que podía ser. Aunque llegue 30 años tarde. Se dio la vuelta para irse. Daniel lo llamé. Se detuvo, pero no se giró. Toma café conmigo el próximo domingo, a las 10 de la mañana. Se giró entonces con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? ¡De verdad! Pero Daniel, escúchame bien. Una oportunidad. Solo una. Si vuelves a traicionarme, si vuelves a mentirme, si vuelves a pedirme dinero, se acabó. Para siempre. Entiendo. Te lo prometo, papá, no te fallaré. Y saben que hasta ahora no lo ha hecho. Ha venido cada domingo durante 8 semanas. Tomamos café. Hablamos. No de dinero, no de herencias. Solo hablamos. Como padre e hijo. Como dos personas tratando de reconstruir algo que se rompió. No hemos llegado a donde estábamos antes. Quizás nunca llegaremos. Pero es algo. Es un comienzo. Mi testamento sigue igual. El tercio de libre disposición va al refugio Santa Elena. Los 2 tercios de legítima se dividirán entre mis 3 hijos como exige la ley, ni más ni menos. Javier me ha sugerido varias veces que reconsidere, que quizás Daniel merece más ahora que está tratando de cambiar. Pero no. El testamento permanece, no como castigo, sino como recordatorio, como lección. Porque el verdadero valor de lo que les dejo no está en el dinero, está en la lección. En entender que el amor no puede ser medido en euros, que la familia no es un negocio, que los padres no son cajeros automáticos que siguen funcionando hasta que se mueren. El refugio Santa Elena se sorprendió cuando mi abogado los contactó para informarles sobre el testamento. La directora vino a visitarme personalmente. Se llama Sofía, tiene 52 años y lleva 25 trabajando con mujeres maltratadas. Su esposa Elena era una mujer extraordinaria. Me dijo con lágrimas en los ojos. Nos ayudó cuando nadie más lo hacía. Venía cada semana, traía comida, ropa, pero sobre todo traía esperanza. Les decía a las mujeres que nunca era tarde para empezar de nuevo, que merecían dignidad y respeto. Eso era Elena, dije sintiendo el nudo familiar en mi garganta. Siempre vio lo mejor en las personas. Señor Gutiérrez, este donativo, cuando llegue el momento, no solo nos ayudará financieramente, nos dará la posibilidad de expandirnos, de ayudar a más mujeres, de darles a ellas lo que su esposa nos dio, una segunda oportunidad. Eso es exactamente lo que Elena hubiera querido. Ahora cuando me siento en mi jardín, cuando miro esas rosas que Elena plantó hace tantos años, siento paz. No es la paz perfecta de una familia feliz. No es la paz de tener a mis hijos cerca. Es la paz de saber que hice lo correcto, que me defendí, que no permití que me quitaran mi dignidad. He hecho nuevos amigos. Mercedes, mi vecina, me invita a cenar cada viernes. Su familia me ha adoptado como un abuelo honorario. Sus nietos me llaman Don Fernando y me traen dibujos que hicieron en la escuela. Me uní a un club de jardinería. Voy cada miércoles. Compartimos consejos sobre plantas, intercambiamos semillas, tomamos té. Son todos personas mayores como yo. Personas que entienden que la vida después de los 70 no se trata de esperar la muerte, sino de vivir con propósito. Algunos domingos después de que Daniel se va, visito la tumba de Elena. Le cuento sobre mi semana, sobre las rosas, sobre los pequeños triunfos y las pequeñas tristezas. Lo estoy haciendo a morno, le digo.
Me estoy cuidando como me pediste. No es perfecto. No es lo que soñamos cuando éramos jóvenes y planificábamos nuestro futuro. Pero estoy bien, estoy en paz. Y creo que ella estaría orgullosa. Lamento lo que pasó con mis hijos, por supuesto. Cada día. Cada momento. No hay dolor más grande que el de un padre separado de sus hijos, sin importar la razón. Lo haría diferente si pudiera volver atrás. No lo sé. Quizás establecería límites más temprano. Quizás les enseñaría desde jóvenes el valor del dinero, del trabajo, del respeto. Quizás no les daría todo tan fácilmente, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir el futuro que me queda. Y ese futuro, por limitado que sea, será vivido en mis propios términos. Con dignidad. Con respeto. Con la cabeza en alto. Porque al final del día, lo único que realmente poseemos es nuestra integridad. Nuestra capacidad de mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de quiénes somos. Nuestra capacidad de decir no, cuando todos esperan que digamos sí. Esa casa donde vivo, esa casa que mis hijos querían vender no es solo ladrillos y madera. Es el testimonio de una vida vivida. Es cada sacrificio que hice. Es cada lágrima que derramé. Es cada risa que compartí con Elena. Es cada memoria de mis hijos cuando todavía me amaban sin condiciones. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarme eso. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido traicionado por aquellos que amas, si alguna vez has tenido que elegir entre complacer a otros o respetarte a ti mismo, quiero que sepas esto. No estás solo. La dignidad no tiene edad. El respeto propio no caduca cuando cumples 70 años. Tu derecho a decidir sobre tu propia vida no desaparece porque tus hijos piensen que saben mejor. Protege lo que es tuyo. No solo las posesiones materiales, sino tu autonomía, tu voz, tu derecho a decir no. Porque al final, cuando estés solo frente al espejo, la única aprobación que necesitas es la tuya propia. He aprendido que el amor verdadero no exige sacrificio de dignidad. Que la familia real respeta, no explota. Que ser viejo no significa ser débil o estar confundido. Significa ser sabio. Significa haber sobrevivido. Significa tener el derecho ganado de vivir tus últimos años en paz rodeado de respeto, no de codicia. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 74 años ahora. Y esta es mi historia. La historia de un hombre que casi pierde todo, pero encontró algo más valioso en el proceso. Se encontró a sí mismo. Si estás escuchando esto desde tu casa, desde donde sea que estés, me gustaría saber de ti. ¿Desde qué ciudad me escuchas? ¿Has vivido algo similar? Déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Porque todos necesitamos saber que no estamos solos en nuestras batallas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está siendo presionado por su familia, alguien que siente que está perdiendo el control de su propia vida, comparte esta historia. Quizás les dé el valor que necesitan para defenderse. Gracias por escuchar la historia de este viejo, que no es tan viejo, que todavía tiene mucho que vivir, que todavía tiene rosas que cuidar y café que tomar los domingos. Un abrazo fuerte desde Madrid. Y recuerda, la dignidad no tiene edad, pero sí tiene precio. Y ese precio es el coraje de defenderte sin importar quién esté del otro lado. Fernando Gutiérrez, 4 años, Madrid, España.